Ok, damos inicio a la clase de biología. Inició la grabación. Dice Miguel Romero, puede disponer de su tiempo. Muy amable, gracias. Muy bien, entonces terminado el punto 1 de la unidad 2, continuamos con el punto 2 de la unidad 2. Aquí vamos a ver el tema que se refiere a los niveles tróficos y cadenas alimentarias. Vamos a ver qué es una cadena alimentaria y qué significa un nivel trófico. Nos señala el texto: todas las plantas compiten por la luz solar, los minerales del suelo y el agua, pero las necesidades de los animales son más diversas y muchos de ellos dependen de un tipo determinado de alimento. Los animales que se alimentan de vegetales son llamados consumidores primarios de todas las comunidades. A su vez, ellos sirven de alimento a otros animales. Son consumidos estos consumidores primarios por otros alimentos. Son consumidos por los consumidores secundarios, que también pueden ser consumidos por otros. Así, en un ciclo. Así, en un sistema viviente pueden reconocerse varios niveles de alimentación o niveles tróficos. Aquí vemos un ejemplo de una pirámide de niveles tróficos. Vemos en el primer nivel los productores, las plantas. En el segundo nivel, los consumidores primarios o los herbívoros. En el tercer nivel, los consumidores secundarios. Pueden ser omnívoros y depredadores. Y en el cuarto nivel, vemos los consumidores terciarios, los omnívoros y los depredadores. Los productores, nos señala el texto, son los organismos autótrofos, y en especial las plantas verdes que ocupan el primer nivel trófico. Los herbívoros o consumidores primarios ocupan el segundo nivel y así sucesivamente. ¿Qué son estos productores? La muerte tanto de plantas como de animales, así como los productos de desechos, el excremento, ¿no es cierto?, de la digestión, dan vida a los descomponedores o desintegradores, también tienen ese nombre. Los heterótrofos son aquellos que se alimentan de otros seres vivos, es que necesitan consumir la materia orgánica. Estos heterótrofos que se alimentan de la materia orgánica muerta o en descomposición que procede de los productores y los consumidores de bacterias y hongos. Aquí una pregunta. Si yo dejo una manzana durante mucho tiempo al aire libre, ¿qué es lo más probable que suceda? De Sí, que, se pudre y los organismos se lo comen. muy bien, los microorganismos se lo comen, ¿no? Empiezan a aparecer diferentes tipos de formas de vida dentro de esa manzana. Lo mismo sucede con algunos animales que fallecen y están en descomposición. Estos los descomponen en otro tipo de elementos para que pueda ser consumido por las plantas, ¿no? Y así pueda continuar la red de alimentación. De modo que la energía procedente del sol da su luz solar a las plantas y las plantas a través de la fotosíntesis la transforman en alimento. Pasa a través de una red de alimentación. Las redes de alimentación normalmente están entrelazadas, que representan las vías únicas hasta la red. Aquí vemos una red de alimentación, una planta que entrega alimento a un caracol, a un saltamontes también, y este caracol o saltamontes puede ser consumido por un sapo o una paloma, ¿no es cierto? Y a su vez en la parte superior está el halcón o un depredador superior.
Este halcón va a consumir al sapo, a la paloma y a la musaraña. Y de esa forma se completa esta red de alimentación. Se escucha entrecortado, me dice. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan cortado? Se escucha un poco entrecortado rato en rato. Ok, un segundo entonces. Por rato se escucha muy bien. Pues, muy bien, ya arreglamos algunos problemas técnicos. Y ahora podemos seguir avanzando. Les comentaba, les hablaba acerca de las redes de alimentación, ¿no es cierto? Y cómo la planta genera toda una red de alimentación, toda una pirámide de alimentación. Aquí podemos ver que la planta de manera indirecta entrega alimento a las diferentes especies, como son el sapo, la paloma, la musaraña, el halcón, el caracol y el saltamonte. Cualquier red o cadena de alimentación es esencialmente un sistema de transferencia de energía. Aquí lo subrayo y les pido que lo anoten esto, porque tranquilamente les pueden preguntar qué es una red o cadena de alimentación, ¿no? Y la respuesta es un sistema de transferencia de energía. Las numerosas cadenas y sus conexiones contribuyen a que las poblaciones de presas, las que son las que van a ser cazadas por los depredadores, se ajusten a los cambios ambientales y de este modo proporcionan una cierta estabilidad al sistema. Muy bien, pasamos al punto número 3, biomasa y energía. Nos dice el texto, la red alimentaria de cualquier comunidad también puede ser concebida como una pirámide, en la que cada uno de los escalones es más pequeño que el anterior, del cual se alimenta. Aquí vemos una pirámide de transferencia de energía, en donde vemos diferentes especies. En la parte más baja a los productores, las plantas. En la parte superior, los consumidores primarios, los que consumen estas plantas. Vemos los consumidores secundarios también, los consumidores terciarios e incluso consumidores cuaternarios. Entonces, vamos a empezar a ver la pirámide en de cómo se organiza esta distribución de energía.
En la base nos señala el texto, están los productores, las plantas. Estas se nutren de los minerales del suelo, en parte procedente de la actividad de los organismos descomponedores. Los organismos que descomponen la materia orgánica, ya sea la materia de los residuos o de los animales en descomposición. Y a continuación nos dice, se van sucediendo los diferentes niveles de consumidores. Después de los productores tenemos a los consumidores primarios, a los consumidores secundarios o de segundo orden y a los consumidores de tercer orden. Aquí una nota para comprender un poco mejor el tema. ¿Qué es la biomasa? La biomasa es la materia orgánica de origen vegetal o animal, que son residuos agrícolas, estiércol, cultivos energéticos, etc., que se utiliza como fuente de energía renovable para producir calor, electricidad o biocombustible. Aquí algunos tipos de biomasa con sus ejemplos. Por ejemplo, un ejemplo de la biomasa natural es la producida espontáneamente por la naturaleza, como ramas caídas en el bosque. Otro ejemplo de biomasa es la residual, que es el subproducto y desechos de actividades agrícolas, de rastrojos, podas, también de la ganadería, el estiércol, de algunas actividades industriales, el acerrín, las cáscaras y de las ciudades, los residuos orgánicos o la basura orgánica. También tenemos cultivos energéticos con las plantas cultivadas para producir el biocombustible, el combustible a partir de la materia orgánica, como maíz, caña de azúcar o plantas oleaginosas. Nos señala el texto, la biomasa es la cantidad total de materia viviente en un momento dado, en un área determinada o en uno de sus niveles tróficos. Y se expresa, ¿cómo se expresa? En gramos de carbono o en calorías por unidad de superficie. Las pirámides de biomasa son muy útiles para mostrar la biomasa en un nivel trófico. El aumento de esta biomasa en un periodo determinado recibe el nombre de producción de un sistema o de un área determinada. Aquí, para comprender un poco mejor, vamos a desarrollar qué es un nivel trófico. Un nivel trófico es la posición que ocupa un organismo en la cadena o red alimentaria, indicando su fuente de alimento y energía dentro de un ecosistema. Entonces, esto de aquí es un nivel trófico, este es otro nivel trófico y otro nivel trófico. Si les pregunto en qué nivel trófico o en qué posición está el ser humano, ¿qué podrían responderme ustedes? ¿Qué me dirían? En la parte más alta, Muy bien, en la parte más alta. ¿Por qué en la parte más alta? consume casi todo lo que encuentra y también produce de mil maneras. Cacería, agricultura. Muy bien, produce, consume incluso plantas y consume diversas especies que están debajo de ella, ¿no es cierto? ¿Y será que el hombre tiene algún cazador especializado? ¿Alguna especie, algún animal que caza a los seres humanos? El ser humano es lo peor que puede pasar por mi cabeza. Bueno, el ser humano no tiene ninguna especie que lo cace, ¿no es cierto? No es el alimento de una especie, ¿no es cierto? Por ello, el ser humano está en el punto más alto de esta pirámide alimenticia o está en un punto alto del nivel trófico. Aquí el texto hace énfasis en algo muy importante, la transferencia de energía.
La transferencia de energía de un nivel trófico a otro no es totalmente eficiente. El texto nos señala que se pierde energía cuando desde las plantas hasta el consumidor terciario o el consumidor cuaternario, en la parte de arriba, hay una pérdida de energía, señala el texto. Los productores, las plantas, hierbas, gastan energía para respirar y cada consumidor de la cadena gasta energía obteniendo el alimento, metabolizándolo en su digestión y manteniendo sus actividades vitales. Aquí vemos un esquema de el uso de la energía de los productores, luego los consumidores primarios en donde se ve reducida la energía, consumidores secundarios con un esquema más pequeño y consumidores terciarios con una línea muy delgada de energía. Esto explica por qué las cadenas alimentarias no tienen más de 4 o 5 miembros. Nos dice el texto, no hay suficiente energía por encima de los depredadores de la cúspide de esta pirámide como para mantener otro nivel trófico. Entonces, si les preguntan por qué solamente hay 4 o 5 miembros en una cadena alimentaria, ustedes tienen que responder porque no existe la suficiente energía para mantener otro nivel trófico. Muy bien, hasta aquí alguna pregunta, duda tal vez. Creo que no escucho muy bien. ¿Puede subir su volumen? Profe, una pregunta, disculpe. ¿Se me escucha? No. Romy, se la escucha muy, muy bajito. Y ahora, Un poquito más. Si quiere, puede escribir su pregunta y yo la leo. Ok, la pregunta que tiene Romy Vika es, ¿podría repetir a qué se refiere con la energía? Claro que sí. Aquí aclaramos qué es un nivel trófico, ¿no es cierto? La oposición que ocupa un organismo en una cadena o red alimentaria, ¿no? Les aconsejo siempre memorizarse los conceptos. Tal vez la materia de biología tenga otras características a las demás y es importante que se memoricen, que recuerden algunos conceptos. Para sacarse buena nota les aconsejo memorizarse, recordar, asociar algunos conceptos. Entonces, el texto nos dice que la transferencia de energía de un nivel trófico en la cadena alimentaria no es totalmente eficiente. Nos señala que se pierde energía desde los productores, que son las plantas, hasta los depredadores o los consumidores terciarios, que están en la parte superior. Nos dice, los productores gastan energía para respirar, lo que son las plantas, las hierbas, lo que consumen los herbívoros, ¿no es cierto? Que están aquí en el espacio de consumidores primarios. Los productores gastan energía para respirar y cada consumidor de la cadena gasta energía también al desarrollar, al poder
obtener el alimento y también al digerirlo o al metabolizarlo. Entonces, conforme va subiendo la cadena alimenticia, también va existiendo una pérdida de energía. A eso se refiere el texto. Y el texto también nos señala que esto explica por qué las cadenas alimentarias no tienen más de 4 o 5 miembros, ya que no hay energía suficiente por encima de los depredadores para mantener aún a otro nivel trófico, a un depredador más de estos depredadores. No hay energía suficiente. No sé si logro explicar. Gracias, profesor, dice Romy. Muy bien. Samantha Vélez igual tiene una pregunta. Disculpe, profesor, ¿qué ejemplo podría ser para consumidor secundario? Aquí está. Aquí, por ejemplo, tenemos a los productores, que son las plantas, consumidor de primer orden, que son los herbívoros, consumidor de segundo orden, los carnívoros, y arriba los consumidores de tercer orden, aquellos que consumen a los consumidores de la parte de abajo. Como hemos explicado hace poco, solo pueden haber hasta un número limitado de consumidores. Nos señala el texto 4 o 5 miembros en la pirámide, en la cadena alimentaria. Gracias, profesor. De nada. Aquí incluso nos señala también la transferencia de energía, ¿no es cierto? Nos dice que los productores tienen un 100%, consumidores primarios un 10%, consumidores secundarios un 1%, consumidores terciarios un 0,1% y los cuaternarios, los que están en la parte de arriba, un 0,01%. No se olviden también el nombre del tema, el punto 3, biomasa y energía. Hay una definición de energía, de biomasa, y esta definición de biomasa, ¿dónde está? Aquí está. Esta definición de biomasa es importante. Si pueden, anótenla, sepárenla para estudiarla, revisarla más tarde. Muy bien. Aquí les puedo hacer una pregunta. Profe, ¿puede volver a mostrar, por favor, el que mostró ahorita? Por fin. ¿Qué diapositiva? ¿La 35? La 39. Muy bien, ahí está la 39. Muy bien, de todas formas, queda en la grabación, la pueden revisar. Muy bien, esto ya lo hemos avanzado. Y entramos al punto número 4, ecosistemas. Aquí vamos a ver unos profesionales que estudian a los ecosistemas que son llamados ecólogos. Los ecólogos emplean el término ecosistema para indicar a una unidad natural de partes vivientes o inertes, con interacciones mutuas para producir un sistema estable, en el cual el intercambio de sustancias entre las plantas vivas e inertes es de tipo circular. En otras palabras, en el ecosistema se da un intercambio de energía, un intercambio de
partes, un intercambio, una interacción entre las diferentes especies, lo cual permite que se mantenga esta forma de vida, este ecosistema. Un ecosistema, nos dice, puede ser tan grande como el océano, o también un bosque, o uno de los ciclos de los elementos, o incluso tan pequeño como un acuario, que contiene peces tropicales, plantas verdes y caracoles. Incluso un estanque también puede ser un pequeño ecosistema. Para calificarla de un ecosistema, esta unidad ha de ser un sistema estable, donde el recambio de materiales sigue un camino circular, donde los alimentos, donde la interacción entre las diferentes especies es de forma circular. Aquí, por ejemplo, en esta pequeña laguna, en este pequeño estanque, podemos ver peces, podemos ver algunos renacuajos, una tortuga, algunos patos, un depredador que es la serpiente, algunos insectos que son consumidos probablemente por el sapo, y también algunos otros insectos que parece una libélula en la parte del medio. Entonces este es un pequeño ecosistema. Aquí también tenemos un ecosistema en un estanque, ¿no es cierto? Y vemos diferentes tipos de especies. Aquí, ¿qué tipo de especies podemos ver dentro de este estanque? Terrestres y acuáticas. Muy bien, terrestres y acuáticas, pero ¿cuáles son sus nombres? Patos, peces, renacuajos, libélulas, mosquitos. Muy bien, patos, libélulas, mosquitos, renacuajos, caracoles, muy bien, mosquitos, arañas, libélulas, diferentes escarabajos, incluso diferentes elementos, ¿no es cierto? Y todos interactúan entre sí. ¿Será que el mosquito no interactúa con nadie dentro de este ecosistema? ¿Vuela por ahí y no tiene ninguna interacción? El pato está dentro de una cadena alimenticia, ¿no es cierto? ¿Será que el pescado también no interactúa con ninguna especie de este estanque? Sí, interactúa. Sí interactúa, ¿no es cierto? ¿Será que la libélula no interactúa con ninguna especie de este estanque? También interactúa. Sí interactúa, ¿no es cierto? La libélula probablemente se alimenta de algunos restos de las plantas. Este sapo es el depredador de los mosquitos y el pescado también se alimenta de pequeños insectos, incluso de algunas larvas del sapo, ¿no es cierto? Entonces todas las especies interactúan y realizan un intercambio de energía en este ecosistema, en este estanque. Un ejemplo clásico de un ecosistema bastante compacto para ser investigado en detalle es una laguna o un estanque. Hay una parte no viviente del lago, ¿no? Elementos que no tienen vida. Por ejemplo, el agua, el oxígeno, el dióxido de carbono, las sales inorgánicas que son necesarias para el desarrollo de la vida y muchos otros compuestos orgánicos. Los organismos vivos pueden subdividirse en productores, consumidores y desintegradores o descomponedores. Los que están atentos, por favor, anotar esto de aquí, que también es importante. ¿Cómo se subdividen los organismos vivos en productores, consumidores y desintegradores o descomponedores? Estos se dividen según su papel, contribuyendo a conservar el ecosistema como un todo estable de interacción mutua.
Entonces, nos señala el texto, en primer lugar existen organismos productores. ¿Quiénes son estos organismos? Son las plantas verdes, que pueden fabricar compuestos orgánicos a partir de las sustancias inorgánicas. Y a través de la fotosíntesis la transforman en alimento. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos de organismos productores o plantas verdes que son consumidos por el consumidor primario o un conejo. Y este es consumido a su vez por un consumidor secundario o un zorro. Y el zorro, al terminar su ciclo de vida, es descompuesto por los desintegradores o descomponedores. Y de esos restos vuelve a surgir estos organismos productores que son las plantas verdes. Entonces este es un ciclo en donde se repite la vida, ¿no? Sí, ¿cierto? La vida solo puede surgir de la vida, como nos señala el texto. Aquí tenemos un poquito de teoría. Nos dice, en el lago hay dos tipos de productores. Por un lado, las plantas mayores, que crecen sobre la orilla o flotan en aguas poco profundas. Aquí podemos ver en esta parte de aquí algunos ejemplos de plantas mayores. Y por el otro lado vemos las plantas flotantes o microscópicas, en su mayor parte algas, que se distribuyen por todo el líquido hasta la profundidad máxima alcanzada por la luz. Estas pequeñas plantas se designan colectivamente con el nombre de fitoplancton. No suelen ser visibles, salvo si las hay en gran cantidad, en cuyo caso le dan al agua un tinte color verdoso. Suele ser bastante más importante como productoras de alimentos para el lago que las plantas visibles. Estas plantas pequeñas o fitoplancton también son parte del ciclo de la naturaleza. Se transforman en alimento para otras especies. Por ejemplo, los sapos, por ejemplo, los peces, los insectos, etc. Los organismos consumidores son heterótrofos. Por ejemplo, insectos y sus larvas, crustáceos, peces y tal vez algunos bivalvos de agua dulce. Cuando hablamos de heterótrofos, ¿a qué nos referimos? Si no me equivoco, es la segunda vez que mencionamos este concepto. Que se alimentan de otros animales. Perdón, no lo escuché bien. Se alimentan de otros animales. Se alimentan de otros animales. Muy bien, ¿qué dicen los demás? Se alimenta de materia muerta. Se alimentan de materia muerta, de materia orgánica. Muy bien, esa es una definición de heterótrofos. Estos organismos entonces se alimentan de insectos, larvas, crustáceos y también algunos bivalvos de agua dulce. Los consumidores primarios son los que ingieren plantas, no nos olvidemos. Los secundarios son los carnívoros que se alimentan de los primarios y así sucesivamente. Puede haber algunos consumidores terciarios que consumen a estos consumidores secundarios carnívoros. Aquí tenemos, por ejemplo, una vaca y un jaguar. ¿Alguien me puede decir qué tipo de consumidor es la vaca? Primario. 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 Consumidor primario. ¿Y por qué es primario la vaca? Consumidor secundario. Herbívoro. ¿Por qué no es terciario la vaca? Consumidor terciario o cuaternario. Comen planta. La vaca come planta y a la vaca no come el hombre. Muy bien, las vacas son herbívoras y consumen plantas, ¿no es cierto? Ingieren plantas. Y los secundarios son los carnívoros, que se alimentan de los primarios, y así sucesivamente. Y un jaguar, ¿en qué parte de la cadena alimenticia puede estar? ¿Será que está como Secundario.
Secundario. Secundario, ¿no es cierto? Porque es un cazador, es carnívoro. Se alimenta del consumidor primario. Nos señala el texto, podría haber algunos consumidores terciarios que comieran incluso a los consumidores secundarios carnívoros. Entonces, el ecosistema se completa con estos organismos descomponedores, los que descomponen la materia orgánica, que son bacterias y hongos, que desdoblan los compuestos orgánicos de estas células procedentes del productor muerto. Descomponen los restos de los animales muertos. Y organismos consumidores en moléculas orgánicas pequeñas, que utilizan como saprofitos o en sustancias inorgánicas que pueden usarse como materia prima para las plantas verdes. Creo que todos conocemos lo que es el abono, ¿no es cierto? ¿Alguien me dice de dónde sale el abono? ¿Cómo puedo yo crear abono? De la descomposición de, por ejemplo, cáscara o otras plantas. O del estiércol de los animales. De la descomposición de plantas, de cáscaras, muy bien. Del estiércol de los animales, muy bien. Lo produce igual. Animales muertos también. Dijeron. Animales muertos también. Si yo voy a una tienda a comprar un poco de abono, de tierra o de abono, probablemente, ¿qué tendrá esa tierra o de dónde saldrá ese abono? Tendrá lombrices. Lombrices. Muy bien, tendrá lombrices, tendrá hongos, tendrá algunos otros insectos que ayudan a descomponer la tierra, ¿no es cierto? Que ayudan a descomponer estos compuestos orgánicos. Nos dice el texto, aún el ecosistema más grande y más completo puede demostrarse que está constituido por los mismos componentes. Entonces, todo ecosistema está compuesto por estos componentes. ¿Cuáles son estos componentes importantes? Organismos productores, consumidores y desintegradores y por último, componentes inorgánicos. Aquí vemos entonces un cuadro que nos ayuda a comprender mejor. Vemos la materia inorgánica que se transforma en alimento. ¿Para quién? Para los productores o los vegetales. Esta es consumida por los herbívoros, ¿no es cierto? Que consumen materia orgánica. Y los herbívoros son consumidos por los carnívoros. Y estos, al cumplir su ciclo vital, también se descomponen en hongos y bacterias. Y estos regresan otra vez a ser materia inorgánica. Y vuelve a repetirse el ciclo. Entonces, esto es un ejemplo muy simple, muy detallado de un ecosistema. Todo ecosistema va a tener estos componentes. Entonces, los que tengan a un lapicero, un mango, pueden anotar esto de aquí, que es importante. Muy bien. Y nos señala el texto que la estructura de un ecosistema está compuesto por un lado, la biocenosis o conjunto de organismos vivos de un ecosistema, y por otro lado un biotopo, o también conocido como medio ambiente, en donde viven estos organismos. Entonces, un ecosistema siempre va a tener un biotopo y también una biocenosis. Por un lado, en la biocenosis están los seres vivos que hemos analizado anteriormente, y el biotopo va a ser el medio ambiente y la influencia de otros elementos en ese medio ambiente. Si yo les pregunto del ecosistema de Santa Cruz o del oriente boliviano, si les pregunto
¿Cuáles son algunos elementos de la biocenosis? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué me dicen? El mosquito. Los mosquitos, me dicen. Yacareces, suchas, Yacarés, suchas, muy bien. animales autóctonos vivos. Perro. Perros también, sí. ¿Y será que un oso polar o un cóndor será parte de la biocenosis de la ciudad de Santa Cruz? No, no sería, No, no No, pertenece. ¿Será que una jirafa, tal vez, un pingüino, será parte de esta biocenosis? no, tampoco No. pertenece. Muy bien, y si les pregunto algunos elementos del biotopo, ¿qué me dicen? Energía solar, también de viento, La lluvia, la Tierra, lluvia, Sol. piedra, tierra. La tierra. luz, el sol, la tierra. Muy bien, y si les pregunto si la nieve forma parte de este biotopo, ¿estaré en lo correcto? no, 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 ¿No? Y si les pregunto un desierto grande, ¿será que es parte de este biotopo? no, tampoco. tampoco no. Tampoco, ¿no es cierto? Entonces, de esta forma estamos aprendiendo, hemos aprendido a reconocer los elementos del ecosistema, la biocenosis y también el biotopo. Muy bien, hasta aquí alguna pregunta tal vez, alguna duda con algún elemento, algún concepto. ¿podría volver a explicar la diapositiva 52, por favor? Muy bien. El texto nos señala que todos los ecosistemas, aún el más grande, tiene estos mismos componentes, los componentes que venimos explicando a través del tema. Los organismos productores, en primer lugar, vamos a enumerarlo mejor. 1, organismos productores. 2, consumidores y desintegradores. Y 3, componentes inorgánicos. Y aquí a la derecha podemos ver cómo interactúan esos componentes en el ecosistema. Por un lado están los organismos productores que producen materia orgánica. Estos son los vegetales, ¿no es cierto? Aquí en la parte verde tenemos a los consumidores que están aquí, que son los animales primarios herbívoros que consumen estos vegetales. Los que consumen a los herbívoros son los carnívoros. Y así se forma la pirámide alimenticia. Y a su lado, a la derecha, tenemos en color naranja a los descomponedores. ¿Quiénes son los descomponedores? Los que ayudan a transformar, a descomponer la materia orgánica en inorgánica. Estos son los hongos y bacterias. Estos ayudan a que estos elementos de los consumidores, los herbívoros, los carnívoros, se transformen en materia inorgánica. Esta materia inorgánica es utilizada para producir energía, de manera que estos productores pueden generar energía para los herbívoros. Y así se repite la cadena. Gracias, me dice Yosara. Muy bien. Muy bien. Les pido un segundo, por favor. Unos 2 minutos.
Muy bien, ahora sí continuamos. Entonces, si no hay preguntas en el punto número 4, continuamos con el punto número... Listo. Sí, Los consumidores terciarios, ¿cómo se le llamaría? los consumidores. ¿Carnívoros o cómo se le llama? ¿Omnívoros están bien? Los omnívoros son los que consumen carne y también las hierbas, ¿no? Los consumidores terciarios son diferentes. Los consumidores terciarios son los que consumen a los consumidores secundarios. Así los puede llamar, así los puede identificar. Ah, ya. Muy bien, entonces entramos al punto número 5, hábitat y nicho ecológico. En este tema vamos a ver las diferencias entre el hábitat y también el nicho ecológico. Para describir las relaciones ecológicas de los organismos, resulta útil, resulta importante distinguir entre dónde vive un organismo y lo que hace como parte de ese ecosistema. Hay dos conceptos importantes para describir estas relaciones ecológicas de los organismos, de las especies. Uno es el hábitat y el otro es el nicho ecológico. Aquí vemos, por ejemplo, una imagen del jaguar. El hábitat del jaguar es los bosques tropicales. Y su nicho ecológico nos va a explicar qué consume o de qué actividades vive este jaguar. Nos señala es carnívoro o depredador de animales grandes. Y aquí está incluso llevándose un yacaré, ¿no? Un caimán. El hábitat de un organismo es el lugar donde vive, su área física, alguna parte específica de la superficie de la tierra o el aire, el suelo o el agua. Puede ser vastísimo, puede ser grande, como el océano o algunas grandes zonas continentales. O también puede ser muy pequeño y muy limitado. Por ejemplo, la parte inferior de un leño podrido. Pero siempre es una región muy bien delimitada físicamente. En un hábitat particular pueden vivir varios animales o plantas. Entonces, hábitat es el lugar donde vive, un espacio determinado donde vive ese espécimen o ese organismo. Por otro lado, el nicho ecológico es el estado o el papel de un organismo en este ecosistema o en esta comunidad. Esto depende de las adaptaciones de ese espécimen, de ese organismo, también de sus respuestas físicas y también de su conducta. Puede ser útil considerar al hábitat como la dirección de un organismo, ¿no? ¿Dónde vive el organismo? Ese es el hábitat. Y al nicho ecológico como su profesión, lo que hace biológicamente. Entonces, estas son algunos conceptos para poder diferenciar entre hábitat y nicho ecológico. Aquí vemos un ejemplo de un nicho ecológico de un cangrejo. Dice, mi nicho me come la gaviota. No me gusta el frío, dice. Ayudo a algunos elementos del mar. Salgo por la noche, dice, a modo de broma. Vivo aquí, ¿no? En los arrecifes, en los corales. Es ovíparo, pongo huevos y se come algunos peces. Entonces aquí nos está señalando algunas características, algunas conductas y también a qué se dedica, ¿no? Qué alimentos consume y cuál es su incidencia dentro de su espacio. Muy bien, aquí les pregunto, ¿qué es un nicho ecológico? ¿Qué es un hábitat? ¿Alguien me puede decir? Un nicho ecológico sería cómo viven ciertas especies, o sea, su naturaleza en sí. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen, no? ¿A quién ¿Qué es lo que consume? hacen? ¿Cuál es su ¿Qué es lo que profesión? ¿No? consume? ¿Cómo vive? Cómo vive, ¿no? Y el hábitat, ¿qué es el hábitat? En la región donde viven. La región donde vive.
Muy bien. Y si yo les pregunto el nicho ecológico del avestruz o del pillo, ¿qué me pueden decir? El nicho ecológico es, bueno, pues los pastizales, pues, el lugar donde ¿A qué, viven. a qué se dedica el pillo o el avestruz? Creo que todos conocemos, ¿no? ¿Qué es un avestruz, un pillo? A poner huevos. A comer víbora. A comer víboras, me dice William. Gusano, Gusanos, me dice Anderson. Se alimenta de plantas, semillas, insectos. Plantas, insectos, muy bien. ¿Y su hábitat del pillo cuál es? Campo, ¿Dónde vive? el monte. En lo calor. En el monte. en los En el pastizales. monte. En bosques, ¿no? En lugares cálidos, en el oriente, podríamos decir también. Muy bien. Y si yo les pregunto, ¿cuál es el nicho ecológico del caimán? ¿Qué me pueden decir? ¿O del lagarto? Los El ríos. Amazonas, los ríos, lagunas, lagos. Come Muy bien, no se confundan. ¿Qué era nicho ecológico? Lugares ¿Cuál era donde su profesión, no? La pues, sí, profesión o cuáles son sus actividades. ¿Cuáles son sus actividades del lagarto? ¿Qué hace el lagarto en la casa? Depredador. El nada come Es un pescado cazador. y animales Es pequeños. un depredador. Un depredador, come pescado y animales pequeños. Muy bien. ¿Y cuál es el hábitat del lagarto o caimán? laguna, En los lagos, Las lagunas, Ríos, los ríos. Lagos. Los ríos, ¿no? Muy bien. Y si yo les pregunto, a ver, un animal que todos conozcamos, El perro. el nicho ecológico del cóndor de los Andes es el símbolo para... ¿Cuál es? comería insectos, también otros animales pequeños. Come carroña, Animales esa, pequeños. ese es su papel principal en el ecosistema Vive en del cóndor, nidos. y alimentarse de vive restos en de las Se animales muertos. alimentan de Muy los Andes. bien. Come carroña. Uy, perdón con el micrófono. El cóndor de los Andes es carroñero, ¿no es cierto? Por eso tiene esa forma característica en la parte de su cabeza. Muy bien. No come insectos. ¿Y cuál es su hábitat del cóndor de los Andes? Estar en La llanura. La llanura, las montañas. Ah, ¿Dónde son vive el las cóndor? montañas altas. en Montañas las altas montañas de más que todo. en las montañas los allá. Andes, la cordillera de los Andes. Muy bien, la cordillera de los Andes o las montañas altas, ¿no es cierto? Nevadas. ¿Será que aquí en Santa Cruz yo puedo pillar a un cóndor de los Andes? No, no va a pillar. No, 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 ni idea. son cóndores pequeños los que hay ahí en el zoológico. Es sucha. Acá puro sucha. Son suchas, ¿no? Son pequeños, no tienen otra capacidad y son diferentes, son otra especie, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, entonces el nicho ecológico, Es la profesión. muy bien. El nicho ecológico, a ver, alguna especie. Del ratón, profe. Mm, El nicho ecológico del quirquincho o del armadillo. ¿Cuál El es? suelo, el suelo. Del quirquincho mayormente se ha encontrado en Oruro, el armadillo tatú en las zonas tropicales. Muy bien. Ese Esa, lo sería su hábitat, pero ecológico es
Su profesión. ¿Qué come? ¿Qué consume? Carroñero insectívoro. Insectos. Come hormiga y también come maíz. Y herbívoro. Maíz, me dicen, etcétera. Muy bien. Perfecto. Muy bien, creo que se entiende entonces. Estamos bien. Y continuamos entonces con el tema. Gracias por su participación. Nos dice el texto, el nicho ecológico no es un espacio demarcado físicamente, sino una abstracción que comprende todos los factores físicos, químicos, fisiológicos y bióticos que necesita un organismo para vivir. Para describir el nicho ecológico de un organismo, es preciso saber qué come, qué lo come a él también, cuáles son sus límites de movimiento y cuáles son sus efectos sobre otros organismos y sobre partes no vivientes del ambiente. Entonces, estos elementos también son importantes, lo voy a subrayar, ahí está, para saber, para poder determinar el nicho ecológico. Tal vez el día de mañana les preguntan cuál es el nicho ecológico del jaguar, ¿no? O cuál es el nicho ecológico del caimán. Entonces ustedes ya saben a qué se refiere el nicho ecológico. Es qué come, qué lo come a él, cuáles son sus límites de movimiento y sus efectos sobre otros organismos. Una de las generalizaciones importantes de la ecología es que dos especies no pueden ocupar el mismo nicho ecológico. Aquí yo les pregunto, ¿será que un oso jucumari puede irse al Polo Norte a vivir junto con el oso polar? No, no puede. No aguanta las bajas temperaturas. No aguanta las bajas No temperaturas, es me un nicho dice. ecológico. Pero si ambos son osos, ¿por qué no pueden vivir juntos? Si ambos Porque son uno similares. Porque uno Adaptados de ya... forma diferente. Tienen diferentes características también. El ambiente en el que está es diferente. Por su Porque El no ambiente. podría también encontrar cómo alimentarse. No pueden Que son encontrar de cómo diferentes colores. sus características físicas son diferentes, ¿no? Aunque los dos sean de la misma especie. Entonces, Es generalmente, sí, como el dígame. caso que hubo de un oso pardo albino, al que por poco y no sobrevive por lo mismo que al ser albino lo quisieron llevar a su disque hábitat natural, ahí donde sufrió, por lo mismo que no estaba presente su alimentación y su hábitat al que está acostumbrado. Muy bien, gracias por ese caso, los recuerdo, ¿no? Eran un grupo de conservadores, de naturalistas que lo llevaron a un oso que era de un clima cálido, que sin embargo era albino y parecía un oso polar a un clima frío. Y si no me equivoco, lo llevaron unas 2 o 3 veces a un clima frío y por poco el oso, que era de un clima cálido, sin embargo tenía una mutación, por lo que era blanco, casi no sobrevive. Entonces, aquí vemos que se cumple esto que dice aquí, ¿no? Generalmente dos especies no pueden ocupar el mismo nicho ecológico. Y aquí vemos una definición también de nicho ecológico, posición de una especie o población en su ecosistema. Describe cómo sobrevive ante la distribución de recursos y competidores, y cómo los mismos factores lo alteran. Cuando queda vacante un nicho, por extinción de una especie, por ejemplo, otros organismos pueden ocupar su posición, pero no reemplazarla. Tenemos el ejemplo del oso. También nos dice el texto, una sola especie puede ocupar diferentes nichos en distintas regiones en función de factores como el alimento disponible y el número de competidores. Algunos organismos, por ejemplo, entre ellos los animales con distintas fases en su ciclo vital, ocupan sucesivamente nichos diferentes. Aquí vemos dos ejemplos, dos especies que son bastante adaptables
que son la cucaracha o conocido como chulupi y también las ratas, ¿no? Estos son carroñeros y también omnívoros. Se aprovechan de los desechos humanos. ¿Será que encontramos ratas aquí en la ciudad de Santa Cruz? Ay, pues, en las pensiones. Sí, claro. Las pensiones. Hasta en el gobierno. Se dice que en todo, alrededor de 5 metros alrededor de cualquier persona se encuentra una rata en la ciudad, ¿no? Se dice que es más cerca de lo que nosotros pensamos, incluso en este momento. Y por otro lado, el chulupi también es endémico, ¿no es cierto? Para la Se cocina. distribuye en diferentes espacios. Miguel Ángel, su micrófono, por favor. Muy bien, gracias. ¿Y será que en algún lugar de Europa también existen las ratas? En Francia. Sí, sí existe. En Francia, me dice uno por ahí. ¿Será que en Rusia existen ratas tal vez? ¿Será que en España, en Francia? El presidente. En todas partes del mundo, le dicen. En todas partes del mundo, ¿no? Tales. Hay un lugar incluso en que creo que las adoran a las ratas. Creo que es en India, creo. Hay un templo. Muy bien, en la India, ¿no? Tienen un respeto hacia las vacas y también hacia algunas ratas. Muy bien. Entonces, hay algunas especies que pueden ocupar diferentes nichos en diferentes regiones. También, como nos señala el texto, algunos organismos, por ejemplo, animales con distintas fases en su ciclo vital, ocupan sucesivamente nichos diferentes. Vamos a ver aquí un ejemplo. Un renacuajo nos dice es consumidor primario, que se alimenta de plantas. Pero la rana adulta es un consumidor secundario. ¿Por qué secundario? Porque digiere insectos y otros animales, ¿no? Señala el texto. Aquí vemos el ciclo de vida de un sapo, en donde inicia como un huevo, luego se transforma en un embrión, luego en un renacuajo, luego en un renacuajo con 2 patas, renacuajo con 4 patas y luego en una rana adulta, la que más adelante también va a crear estos huevos. Entonces aquí está claramente explicado, ¿no? El renacuajo se va a alimentar de plantas, pero cuando crezca se transforme en una rana adulta, va a digerir insectos y otros animales. En contraste, tortugas jóvenes del río son consumidores secundarios. Comen caracoles, gusanos e insectos, mientras que las tortugas adultas son consumidores primarios y se alimentan de plantas verdes como el apio acuático. Muy bien, hasta aquí alguna pregunta, tal vez entre nicho, hábitat, algún concepto. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. Entonces, el nicho es en donde el animal, digamos, más o menos, se dedica o vive, o eso es lo que quiere decir, ¿no? O como esa parte no entendí bien. Muy bien, aquí podemos ver la respuesta a su pregunta. Podemos considerar, nos dice, nos ayuda a considerar al hábitat como la dirección de un organismo, dónde vive. ¿Dónde vive? ¿Dónde viven las plantas de mango, por ejemplo? La tierra. Hay una en mi casa. En el trópico, la zona tropical, Santa Cruz, caliente. ¿En qué lugares de la tierra pueden vivir los mangos? ¿Quién me puede decir? No me digan en mi casa. ¿En qué lugares de la tierra? Cálidos. Lugares cálidos, muy bien.
Entonces, esa es la dirección donde puede vivir este organismo, ¿no? Un jaguar, ¿en dónde puede vivir? ¿Dónde puede estar ubicado un jaguar? La selva. Lugares tropicales. Lugares tropicales. ¿Será que puede encontrar un jaguar en el altiplano? No, no, no. No, ¿Será que puedo pillar un jaguar en el Polo Norte, tal vez? Ahí, junto con el No, oso. tampoco. No, no es cierto. Muy bien. Y también vemos el concepto de nicho ecológico como su profesión o lo que hace biológicamente. El sucha que todos conocemos, creo que todos conocemos, ¿cuál es su profesión o qué es lo que hace, a qué se dedica? ¿Qué hace el sucha? Consumir comer, a comer Animales muertos. animales muertos. Hasta animales pequeños. Animales muertos. Es recolector de animales muertos. Se los come. Es un carroñero, ¿no? Se alimenta de, muy bien, de animales muertos. Entonces ya tenemos su nicho ecológico. Aquí está entonces la respuesta: hábitat, la dirección o en qué lugar, en qué espacio vive. Puede ser un jaguar, vive en zonas tropicales, en la selva. Un mono puede ser donde vive, en los árboles, ¿no es cierto? En los bosques. Y el nicho ecológico es su profesión, qué consume, a qué se dedica, cómo interacciona con otros elementos. Por ejemplo, el nicho ecológico de un mono, ¿cuál puede ser? Los gualeles. ¿Qué come el mono? ¿A qué se Se alimenta dedica? de la fruta. insectívoros y herbívoros. Frutívoros. Muy Las bien. bananas. Más que todo se alimenta de la fruta. Muy bien, más que nada se alimenta de las frutas, ¿no? Si dejan un árbol de mango, si tienen un árbol de mango lleno y pasa un conjunto de monos, ¿qué va a pasar con ese árbol? Se va a Se queda vaciar. seco. Se Viene lo aquí van a a mi árbol comer, de casa, ¿cierto? dicen los monos. O también van a comer palta, como dice el compañero Miguel Ángel. Muy bien, ¿no? Y aquí también tenemos otros elementos para poder comprender el nicho ecológico. Nos dice, el nicho ecológico no es un espacio demarcado físicamente. Si yo les digo, el jaguar vive en la selva, ¿será que es un espacio demarcado físicamente, fácil de marcar? No, no es cierto. Nos dice, para describir el nicho ecológico es necesario saber qué come, qué lo come a él, cuáles son sus límites de movimiento y sus efectos sobre otros organismos y sobre partes no vivientes del ambiente. Si yo les pregunto el nicho ecológico de un perezoso, ¿qué me pueden decir? ¿Qué come? Para empezar, ¿qué come el perezoso? Ambaiba. Come hierba. Come ambaiba. Las hojas de las plantas. Muy bien. Paren las ambaiba, listo. Hierba. En el río. Le gusta la hierba. Muy bien. Hojas. Muy bien. ¿Qué lo come a él? ¿Será que el perezoso? Muy bien. Lo puede comer el tigre, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cuáles son sus límites de movimiento? ¿Será que es rápido el perezoso? Es lento. Es lento, es lento. Lento es. De movimiento lento. Muy bien. ¿Y qué efectos tiene sobre otros organismos? ¿Será que afecta a algunos otros organismos? No, a ninguno. A ninguno. Si me dicen que come hierba y ambaiba, puede ser que ayude a no sé cómo ponerlo, a regar materia orgánica, ¿no es cierto? A través del bosque. Y si les pregunto su hábitat, ¿cuál es el hábitat del perezoso? Los árboles. En la selva. Los tiene- árboles. Más que todos los árboles. La selva. La selva Cerca de los amazónica. ríos. Cerca de los ríos. Siempre hay perezosos, dicen.
Los bosques. Muy bien. Excelente. Denme otra especie para que podamos ver la última especie porque ya creo que va a ser la hora. Una especie para hacer su nicho ecológico. Y su ¿De la hábitat. capibara? ¿De las capibaras? Muy bien. Capibaras, excelente. Capibaras. Entonces vemos qué come la capibara. Pescadito. El capibara come insectos. Animales acuáticos. Pescados. Pescaditos y come hierba. Acuáticos. Hierbas también. Muy bien. ¿Cuáles son sus límites? Perdón, ¿qué lo come a él? ¿Qué puede comer ¿a quién lo puede comer? Igual. Un caimán. Un ¿Quién lo jaguar. come? Un jaguar. Muy bien. Caimanes. Caimán también. No come El capibara. humano. Boas, pitones, cuando son muy crías todavía. Muy bien, algunas boas incluso. Cuando son Los muy seres pequeñas. humanos igual lo comen. Puede ser también. Muy bien. ¿Cuáles son sus límites de movimiento? ¿Puede volar el capibara? ¿Puede treparse? Son Es acuáticos. terrestre. Puede nadar. Terrestre. Es terrestre. Es bien Terrestre sociable y con acuático. otros depredadores. Ah, ya está. Eli, Eli. Es rápido. Terrestre semiacuático, ¿no? Muy bien. ¿Y qué efectos tiene sobre otros organismos el capibara? ¿Será que se relaciona con otros organismos? ¿Tiene alguna interacción? Tiene interacción con otros animales porque no lo pueden comer. No todos lo comen, dicen. Paran de los lagartos y no lo comen. Muy bien, creo que hay una creencia popular donde se piensa que los capibaras son amigos de todos, ¿no? Y que ningún animal lo molesta ni le hace daño. Lo cierto es que tiene una alta sociabilidad, sí, se lleva en líneas generales muy bien con otros animales, pero si existe una necesidad de un jaguar o de algún otro depredador, simplemente lo ataca y lo consume, ¿no es cierto? No es que el capibara es inmune también a todos los depredadores. Algunos efectos sobre otros organismos puede ser la cooperación. Cuando aparece un depredador, pueden alertar, ¿no es cierto? Sí, sí. También ayudan a limpiar los ríos y algunos espacios, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Y su hábitat? ¿Dónde puede vivir un capibara? ¿Será que puede vivir un capibara en Francia, en Rusia, en Ucrania? En la selva. No, en los bosques más que todo. En los bosques, ¿no es cierto? En la selva puede vivir, ¿no? Cerca de los pueblos igual hay, allá por Beni. Muy bien, en la zona del oriente boliviano. Vamos a poner. Muy bien. Entonces, creo que hemos realizado bastantes ejercicios sobre el nicho y el hábitat. ¿Hay alguna duda tal vez? ¿Se entiende todo bien? Profe. Muy bien. Se acerca la hora de su próxima clase, así que yo los tengo que dejar. Les agradezco su interés, su atención y nos vemos el día de mañana para continuar la unidad 2. Muy bien. Buenas noches. Luego. Hasta luego. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Lice. Gracias a ustedes. Gracias, Miguel Ángel. Hasta luego, Licen.